Mientras los demás misioneros combonianos, religiosos, laicos y religiosas van preparando lo que quieren compartir con nosotros para enriquecernos a todos, comenzaré compartiendo con ustedes parte de mi experiencia en el acompañamiento de los afrodescendientes allá en Ecuador, particularmente en la costa ecuatoriana, ¿sí? Caminar con ellos fue casi por 14 años y este tiempo pues me dio bastantes elementos para poder compartir con ustedes mi perspectiva, ciertamente, porque la experiencia personal pues es eso, una perspectiva muy particular, ¿sí? Que pasa por los filtros de nuestra historia, de nuestros valores, de nuestra formación misma, ¿no? Y también de nuestros enfoques personales. Y esto es lo que quiero comenzar compartiendo con ustedes. Esto que me parece que puedo compartir con ustedes tiene mucho que ver con el caminar, con aquellas personas o grupos humanos que son no solamente minoritarios, sino diferentes al común o a la mayoría de los que participan, en este caso en la iglesia, o que forman parte de la población mayoritaria de una sociedad. Y este es el caso de los afrodescendientes, como también lo pueden ser los pueblos que antes llamábamos indígenas y que ahora aquí en México les decimos pueblos originarios, ¿sí? Y así también otros grupos de otras personas que por su ocupación, por el lugar de donde habitan, entonces también se definen como o que requieren acompañamientos más específicos, como es el caso de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, de las personas que viven en áreas marginales, los migrantes, en fin, ¿sí? Esto en la iglesia se conoce como pastorales específicas y requiere un camino precisamente por su nombre, ¿sí? Específico, ¿sí? No común, no generalizado, sino adecuado a las personas que forman parte, digamos, de esta realidad que necesita ser acompañada de una manera distinta. Antes de comenzar, me parece que es muy importante que nosotros nos ubiquemos en el modo como vamos a entender la pastoral como tal, ¿sí? Muchos en la iglesia, cuando hablan de pastoral, piensan en actividades meramente religiosas o litúrgicos sacramentales, o todo lo que tiene que ver con lo que estamos habituados y acostumbrados en las actividades parroquiales, en donde nosotros pues participamos, ¿sí? Es importante cuando vamos a trabajar con un grupo humano, ¿sí? Sobre todo que pues ha sido de alguna manera como que hijo de una historia no muy favorable a su dignidad, ¿sí? a su desarrollo, ¿sí? Y que ha permanecido en la disminución de su humanidad y posiblemente, como es el caso de los afrodescendientes y de algunos pueblos originarios en el continente y aquí en México particularmente, pues, pues han sido de alguna manera despojados, no solamente de sus territorios, de sus, ¿cómo podríamos decir?, de sus propiedades o de sus privilegios, si queremos decirlo también de otra manera, sino que fueron despojados también de su dignidad total, ¿no? Y fueron como regenerados desde otra perspectiva humana, desde otros valores, ¿no? Desde otros enfoques que se consideraban en su tiempo como más humanos o más dignos, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que tener muy presente
es cómo vamos a entender la pastoral para nosotros. Y más allá de ahondar en investigaciones y en referencias, ¿sí? Sean bíblicas, sean de investigación teológico-pastoral, ¿sí? Solamente quisiera que tengamos presente esto. El término pastoral hace referencia pues como a tres figuras, decíamos, ¿no? Al pastor, a la oveja y al rebaño, decíamos. Esto en cuanto a lo más común que aparece en la mente de las personas. Y esto, aunque no queramos, aunque no lo queramos, las personas se van ubicando existencialmente en cualquiera de esos lugares, ¿sí? Algunos pues, se ubican en el lugar de la oveja, ¿sí? En el lugar del rebaño, de manera automática. Y hay otros que pues, son como más, con más iniciativa, con más sentido de responsabilidad o de querer también sobresalir por encima de los demás y asumen un rol protagónico allí donde se encuentran. Y a estos se ubican por lo general en el lugar del pastor, digamos. Pero en este sentido no es el caso, que no es el caso digamos, de lo que vamos a compartir. Lo que a mí me parece que es importante es que rescatemos este sentido original de la figura del pastor en la Biblia, ¿sí? Y si ustedes van a investigar un poco más, se van a encontrar que el pastor, ¿sí? Cuando una vez que aparece el mundo urbano o la cultura urbana, pues también aparece esta figura para garantizar la justicia, la justicia para todos, la paz para todos y la defensa del débil en la sociedad, ¿sí? Que en ese tiempo era representado por el huérfano y la viuda, que eran como los más frágiles, los más débiles en esas sociedades. Y esta era la misión que tenía el rey en esa cultura urbana, ¿sí? Y esta figura del rey pastor fue tomada, ¿sí? También por el pueblo de Israel para, ¿cómo se dice?, para referirlo a Dios, ¿sí? Y entonces Dios comenzó a ser considerado, comenzó a ser visto como el rey pastor del pueblo, que garantizaba la justicia para todos, la paz para todos y que defendía al huérfano y la viuda, es decir, a los más débiles del pueblo. En ese sentido, me gustaría que nosotros como compañeros de camino en esta misión de humanización, de dignificación de las realidades donde nos encontramos, pero particularmente de las personas que acompañamos, que tengamos presente que cuando hablamos de pastoral, ¿sí? Estamos entendiendo todo este trabajo, ¿sí? Que Dios nos pide de trabajar por la justicia para todos, de trabajar por la paz para todos y de trabajar para que los más débiles en la sociedad puedan ir de alguna manera dignificando más su presencia, tanto ellos como quienes los tratan, quienes los rodean o quienes conviven con ellos, ¿sí? Entonces esto me parece que es fundamental. Antes de comenzar a compartir mi experiencia con ustedes, me parece que podríamos quedarnos con esta visión de pastoral. Cuando hablamos de pastoral en la misión, ¿sí? Estamos hablando de todo ese trabajo que hacemos, sea como sacerdotes, sea como religiosos o religiosas, sea como laicos, es todo ese trabajo para que la justicia, la paz y la defensa del débil esté presente en todos esos ambientes donde nosotros nos sentimos enviados a caminar con estos grupos humanos que por lo general los misioneros nos insertamos con estos pueblos o estos grupos humanos cuya dignidad ha sido devaluada, cuya humanidad ha sido de alguna manera disminuida y
de algún modo se han ubicado en la periferia de la sociedad, en la periferia de las religiones también, y también de nuestra, ¿cómo podríamos decir?, pues de la iglesia misma también, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a comenzar por comprender, o esta es la propuesta que yo les hago, ¿no? De comprender la pastoral como toda esa misión, o como esa misión que tenemos de garantizar la justicia, la paz y la defensa del débil en los grupos humanos, en los territorios donde nosotros nos insertamos como misioneros. ¡Que viva Dios!